Imagínate que tú tienes una cirugía que realizarte. Vamos a poner una catarata, que es lo que yo entiendo mejor. Y ocurre que tú vas con la intención de operarte y estás frente al médico y te habla del lente intraocular, de la técnica, de los equipos que va a utilizar, de los insumos, de lo que es el proceso en el quirófano, y tú ya estás pensando en números ahí en tu cabeza y te dice, esta es una cirugía que toma tanto tiempo, participa el anestesiólogo, hay cirujanos que son ayudantes, y te hace todo. Y cuando tú ya le preguntas, doctor, ¿y cuánto me cuesta esa operación de catarata con implante de lente intraocular con láser? Y ocurre que el médico te dice, no le cuesta nada. ¿No les gustó? ¿Cuántos levanten la mano los que aceptarían esa cirugía? Y dicen, ahí voy yo. ¿Cuántos lo tomarían como una bendición de Dios? Bueno, el abogado parece que no la tomaría, usted pagaría. ¿Así levantó? Ah, ya, los estoy viendo a toditos. Así que, bueno, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8 y luego hacemos la aplicación de esa respuesta que ustedes me han dado hoy. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese es el texto que vamos a tomar como plataforma el día de hoy, y el próximo domingo vamos a continuar con este tema. Pero la enseñanza que hay en estos capítulos es la instrucción sobre una clase particular de ofrenda, una ofrenda, vamos a decirlo así, muy específica, que Pablo aquí la No se trata de ofrendas en un sentido general, sino de una muy especial que Pablo la llama en el versículo 4, sostenimiento de los santos. Así la llama él, el sostenimiento de los santos. Y era realmente esta ofrenda un apoyo para un grupo de hermanos que vivían en Jerusalén. ¿Cómo empieza este asunto de la ofrenda que Pablo la menciona aquí? Porque cuando uno sigue la ruta de esta ofrenda que ocurre en los evangelios, en el libro de los Hechos, en Romanos y en 1 Corintios, hay que seguirle la ruta para ver de dónde es que sale esta ofrenda que se estaba recaudando. Pero la historia comienza con una recomendación. Una recomendación que cuando es reconocido el ministerio de Pablo, de Silas y de Bernabé, ellos se presentan ante las columnas de la iglesia, que en ese tiempo era Jacobo, Juan y Santiago, y cuando ellos lo ven, lo ratifican como siervos de Dios. Usted sabe que para ejercer el ministerio alguien debe ser ratificado o reconocido. No es que cualquiera llegue y se hace pastor de la noche a la mañana. Y este hombre que había sido un apóstol mucho más, era la iglesia incipiente. Y es importante que nosotros no perdamos el hilo. Pero todo ocurrió cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén. Recuerden que ese era el tiempo o la fiesta de Pentecostés que ocurría 40 días después de la Pascua. Y todas las poblaciones, los judíos de todas las poblaciones cercanas a Jerusalén, subían o bajaban para llegar a Jerusalén. Y venían de todos los poblados, de todos los sectores, de todas las parroquias, de todos los cantones, de todos los estados, de todas las provincias. Y llegaban a esa fiesta, era una fiesta judía. Pero cuando llegan allí, se encuentran con Dios. Y el Espíritu Santo desciende y convierte a esa gente. Miles habían. Inicialmente solamente 120. Así que Dios los convierte y ellos empiezan a ver en ese momentito milagros,
gente que le hablaba en el idioma de ellos, empiezan a ver el poder y la mano de Dios allí en Jerusalén. En ese tiempo era la única iglesia de cristianos que había en el mundo. No había otra iglesia. No había ninguna denominación. Era la única. Pero cuando ellos ven el poder de Dios y Dios los cambia, esta gente está dispuesta a todo. Está dispuesto a no regresar a sus casas. Está dispuesta a perder sus trabajos por seguir nutriéndose y llenándose de la gloria de Dios. Era algo que no habían tenido, era algo que no conocían, era algo nuevo, era algo diferente. Realmente Dios los hizo pasar de muerte a vida. Era algo totalmente, era la transformación como lo que Dios hace en el creyente. Cuando el cristiano realmente se vuelve cristiano, lo primero que ocurre es que se enamora de Cristo. ¿Qué tan triste hoy día? Yo esperaba un amén de todos ustedes. Pero lo primero que hace Dios cuando transforma un corazón, cuando lo atrapa, cuando cambia su mente, cuando lo hace nacer de nuevo, es que se enamora del Señor. Empieza a amarlo, quiere obedecer, quiere estar en la iglesia, quiere servir. Uno nota una genuina conversión. Y eso pasó con esos creyentes. Ahora imagínate. El Señor los convierte y a la pequeña y estrecha iglesia de Jerusalén se suman 3,000 personas. Explotó la iglesia. Mucha gente, estos eran judíos que habían dejado la religión judía y se convirtieron al cristianismo. O sea que la iglesia en Jerusalén era realmente una iglesia de judíos. Allí no había gentiles por ese momento. Pero el Señor convirtió a esas personas y los creyentes ya no volvieron. Unos no volvieron porque quisieron seguir disfrutando de las glorias del Señor. Otros empezaron a sufrir persecución. Pero lo cierto es que la iglesia se vio afectada porque la mayoría de los cristianos en ese tiempo, ¿sabes cómo eran? Pobres. Eran pobres. Esa era la iglesia en Jerusalén. La iglesia empezó con un grupo de personas pobres. Pero aparte de eso, el imperio romano los había explotado de tal manera que había empobrecido todas estas regiones. Les había grabado impuestos. Aparte de eso, había persecución. Ellos en verdad estaban sumamente estrechos. Estaban pasando una situación difícil. Y claro, los creyentes, los primeros días los hospedaron en su casa. Ven a mi casa y le dan la comida, le dan el hospedaje, le dan el techo. Pero eso se acabó. Se acaban los recursos. Y la iglesia empieza a tener problemas. Y de ahí es que surge la necesidad de ayudar a los creyentes que Dios los había convertido en Jerusalén. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que hay una instrucción que el apóstol Pablo da. Vamos a seguirle la ruta a la ofrenda. En 1 Corintios 16, del 1 al 4, Pablo dice lo siguiente. Pero déjame leer antes de eso, perdón, esto cuando ellos son reconocidos. En Gálatas 2:1 dice la Escritura: entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. En Gálatas 2:9 al 10 dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, o sea, los saludaron, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, para que él fuera a dos grupos de gente, a los gentiles que no eran circuncidados y a los de la circuncisión que eran los judíos, los judíos que Dios los había convertido. Solo nos pidieron que no nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Perdón, que nos acordáramos de los pobres. Era para ver si estaban despiertos, no los veo muy atentos ustedes. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Ellos reconocen el ministerio
de Pablo, de Bernabé y de Tito, lo saludan y le dicen, mira, ve a los gentiles, ve a los cristianos judíos, pero no te olvides de los pobres de Jerusalén. Así que todo empieza con una recomendación que dan los apóstoles. Luego el apóstol Pablo empieza y se toma y se echa esa carga sobre sus hombros y por donde él va empieza a instruir a las personas. ¿Sabe que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, uno tiene que venir con la expectativa de recibir instrucción? Porque es la palabra de Dios la que va a alinear nuestros pensamientos y nuestra manera de conducirnos en la vida. No solamente venir, sentirnos, Dios le bendiga y nos fuimos. El cristiano viene, Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Lo cierto es que Pablo empieza a instruir. Y en 1 Corintios 16, del 1 al 4, él instruye a la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto, vale la pena indicar, era una iglesia rica. Era una iglesia de gente pudiente. Y de hecho, esa provincia de Corinto era la única que no era empobrecida. Mira lo que dice 1 Corintios 16, del 1 al 4. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, está instruyendo, la ofrenda para los santos. Haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. O sea que aquí nos deja ver que ya Pablo había dado una instrucción a una iglesia antes, que era la iglesia de Galacia. 2, que el primer día de la semana, o sea, un día como hoy, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución, ¿a dónde? A Jerusalén. Ahí estaban los pobres. Así que según 1 Corintios 16, el apóstol ya había enseñado sobre este deber, sobre esta obligación a la iglesia de Galacia. Y en este texto instruye a los corintios, quienes ya se habían ellos comprometido a dar, se habían comprometido a colaborar, pero no habían cumplido con su compromiso. Así que cuando Pablo habla sobre estas cosas, él les hace, en tercer lugar, una aclaración de la responsabilidad de los hermanos de Corinto. Y les dice en 2 Corintios 8 y 9, porque esta es la iglesia con la que está tratando, le dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. Él está aquí aclarando que no es una obligación. Él le dice, no lo dice como un mandamiento, pero está tratando de ver lo que había en el corazón de estos hombres que habían sido evangelizados, que habían sido influenciados por los creyentes judíos de una manera espiritual. Cada creyente cuando viene aquí a este lugar, al menos debe recibir alguna bendición espiritual de parte de este púlpito. De aquí adelante debe recibir una bendición. Si no, no tendría razón de venir a este lugar. No tendría sentido venir y simplemente saber que Dios no me está hablando, Dios no me está bendiciendo o enseñando. Así que él da esa aclaración y luego se realiza la colecta. Ese es el cuarto paso. Así que cuando el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Roma, desde esta ciudad Corinto, al final de su tercer viaje misionero, él indica que todos habían cumplido y que ya estaba listo para llevar esa ofrenda a Jerusalén para estos hermanos que estaban necesitados. Pablo hacía viajes, iba por aquí, hablaba sobre los hermanos necesitados en Jerusalén. Iba a predicar a Galacia, hablaba. Pero ocurre que él también llega a una ciudad, a una área, vamos a decirlo así, que se llama Macedonia.
y también les habla sobre la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Y por todo lugar. Y mira lo que dice en Hechos, capítulo 24, del 16 al 17. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. O sea, todo lo que hacía Pablo, él quería hacerlo con una limpia conciencia, como corresponde a todo cristiano. Los cristianos no estamos para tener una doble vida, para mostrar una cara en la iglesia y otra donde nadie me ve. No estamos para tener una doble identidad. Él quería conducirse bien delante de Dios y delante de los hombres. Y mira lo que dice el versículo 16, leamos otra vez. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Esa palabra limosnas allí que aparece no es la limona que nosotros tenemos metido en la cabeza, porque todo el mundo tiene un católico adentro. Entonces cuando tú das, parece como que estás dando una limosna. No se trata de esa clase de limosna. La palabra aquí es obra de gracia, lo que quiere decir en el original griego. Lo que está diciendo aquí es esa ayuda que necesitaban estos hermanos. Así que ese es el ejemplo que yo quería traer hoy día como una introducción, porque vamos a ver ahora el ejemplo de una iglesia, de un grupo de hermanos que dio esta ofrenda. Quiero ver con ustedes entonces el ejemplo de los macedonios, de esta iglesia o de esta región donde habían 3 iglesias. Ahora, para estimular a esta iglesia rica de Corinto, Pablo pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Estas iglesias ocurre que habían sido fundadas o establecidas por el mismo apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y esta región, Macedonia, tenía 3 iglesias: Filipos, Tesalónica y Berea. Cuando uno habla de Macedonia, uno se refiere a esas 3 iglesias: Filipos, Tesalónica y Berea. Estas iglesias eran el objeto de la gracia salvadora de Dios. Y por eso Pablo les habló sobre la necesidad de ayudar a estos hermanos en Jerusalén. Ahora, Pablo, para referirse a esta ayuda que iba a enviar a estos hermanos pobres en Jerusalén, hay una palabra que se repite en 2 de Corintios 8 y en el 9, que se repite 10 veces la misma palabra, y es la palabra caris en griego, que traducido al español es gracia. Entonces cuando ellos daban, era una manera de dar, era una gracia lo que ellos cuando daban, era una gracia lo que estaban haciendo. De ahí salió la palabra caridad, o de ahí salió la palabra amor, cuando habla uno de ofrenda de amor. Así que el cristiano, que por supuesto todo creyente que es salvo, debe ofrendar como ofrendaba esta iglesia, estos hermanos. Ellos ofrendaban con gratitud. Ellos ofrendaban motivados por ese favor inmerecido de parte de Dios. Y esa regla yo creo que incluye al que quiere aún tener éxito en el ministerio, o sea, a los pastores, pero al que quiere, si tú estás sentado y tú tienes aspiración al ministerio, también te incluye a ti. Por eso a mí me gusta que cuando recogen la ofrenda, miren primerito acá atrás los que están cantando, tocando, porque eso como que miran a otro lado a veces. Pero a esos son los primeros que hay que recogerle la ofrenda. Así que ya saben los que recolectan las ofrendas. Empiecen por aquí adelante. Hay que dar. Pero nosotros queremos ver cuál era la situación de esta iglesia. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Y vamos a ver ahí rápidamente la situación. Dice ahí la Biblia: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios
que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Bueno, aquí dice que estas iglesias estaban en gran prueba de aflicción y profunda pobreza. Así describe Dios a este grupo de iglesias. Gente que estaba con pruebas, con persecuciones, y aparte de eso eran pobres. Así que, usando este ejemplo de los macedonios, Pablo les plantea a los corintios el desafío de que esta gente había tomado para dar, para hacer la colecta y enviar una ofrenda a Jerusalén. Y de hecho, ellos concretaron eso y lo enviaron. Ahora, aparte de sus problemas, aparte de sus tribulaciones, tú no debes olvidarte algo. Porque a veces la gente puede tener problemas y puede que se enferma el niño y que el papá se fue a la casa y por aquí. Pero tienes dinero y tienes cómo resolver las cosas. Pero esta gente tenía problemas y era pobre. Esa era la situación en la que ellos estaban. En otras palabras, ellos estaban tocando fondo. Ellos estaban casi en una situación, por así decirlo, de miseria. Esa era la condición en la que estaban estas iglesias, estos hermanos, una situación realmente difícil, una situación realmente, Dios mío, de miseria y de pobreza. Pero aparte tenían muchas aflicciones. Así que, ante el hecho de su situación, era impresionante cómo estas personas ofrendaron y dieron. Y en este tiempo, toda esa región, como dije al inicio, con excepción de las colonias romanas de Patros y de Corinto, estaban en una pésima condición de pobreza y miseria. Este acto de generosidad sacrificial, lo que se destaca aquí es que fue algo espontáneo de parte de ellos. Nadie los motivó, nadie los presionó, nadie los empujó, nadie no los estimuló. Ahora, para levantar ofrendas hay un montón de artimañas que se utilizan en las iglesias para meterle la mano al bolsillo a las personas y que la gente dé dinero. Y déjame decirte algo. Yo no estoy aquí para hacer eso en esta mañana. Yo siempre he creído que las ofrendas son voluntarias. Cada uno va a dar cuentas al Señor. Por mi parte, yo cumplo con mi deber de dar lo que tengo que dar. Y de chanfla ahí te digo, yo no recibo nada de la iglesia. Yo doy a la iglesia. Yo aquí no tengo un sueldo, yo doy a la iglesia. Y déjame decirte que lo doy con gozo y con alegría. Así que este acto de generosidad de estos hermanos fue algo espontáneo. Pero es irónico en la vida que las iglesias con menos recursos en ese entonces habían excedido la expectativa de contribuir y de dar para los hermanos que estaban en problemas allá en Jerusalén. Mientras que la iglesia con otros recursos, esta iglesia de Corinto a la que Pablo está que les habla y los arenga y les dice, no habían dado nada. Entonces, ¿cuál era la situación real en la que vivían los macedonios? ¿Es semejante a nuestras situaciones actuales, a lo que estamos viviendo ahora? Y el texto usa 3 frases para describir cómo se encontraban estos hermanos. Dice el versículo número 1, ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dado en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción. Esa es la primera descripción que él da, una gran prueba de aflicción. Así que desde el principio, cada una de estas iglesias, Tesalónica, Berea
y también Filipos habían tenido problemas, habían sido menospreciadas, oprimidas y perseguidos. Esa era la situación en la que ellos estaban. Pero a estas alturas el apóstol Pablo puede escribir con autoridad en gran prueba de aflicción. En segundo lugar, la Biblia nos describe que estos hermanos, en medio de esa situación adversa que tenían, en la gran prueba de aflicción y en la pobreza, había algo que los caracterizaba a estos hermanos. ¿Y sabe qué era? El gozo. Y el gozo es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Nada más. Es un reflejo de lo que Él ya ha hecho. Cuando uno descansa en la soberanía de Dios, cuando uno entiende que Dios tiene el control de todas las situaciones, cuando algo adverso pasa o cuando lo inesperado pasa, si tú estás descansando en el Señor, mi hermano, mi hermana, eso no tiene por qué afligirte, eso no tiene que cambiarte la vida. Cuando llegan las pruebas a ti, ¿tú dejas ver el gozo que Cristo te ha dado? ¿El gozo de Cristo que hay en ti? Así debería ser. No renegar, no echarle la culpa al marido, a la mujer, al hijo. Dice el profeta Nehemías en Nehemías 8:10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿qué era lo que en parte de esta iglesia había? Una profunda pobreza. Mira lo que dice el versículo 2 mismo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, 1, abundó su gozo, 2, y 3, y su profunda pobreza. Y en medio de todo eso sobreabundó la riqueza de su liberalidad. Así que las palabras que se traducen aquí como profunda pobreza, significa que ya estaban literalmente al extremo de morirse de hambre. Era una situación tan precaria. Y el área que antes era rica, que era este sector, había pasado por varias guerras. Los romanos se habían apoderado de las minas de oro y plata que había en la región, y la carga de impuestos sobre esto ya era insoportable. Pero Dios también describe algo aparte de lo que estoy hablando con este grupo de hermanos en esta iglesia, y es la ofrenda. Recuerden que el tema era la ofrenda que se iba a enviar a Jerusalén. Y ahí está este grupo de estas tres iglesias, con pruebas de aflicción, con pobreza, pero con gozo. Veamos la ofrenda ahora. El versículo 2 mismo, del 2 al 4, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mira, a pesar de las circunstancias adversas y difíciles que pasaban ellos, esta gente ofrendaba. Esta gente ofrendaba. La pobreza y la persecución para ellos no era una excusa válida para dejar de contribuir en la causa del Señor. La ofrenda tiene también una triple descripción. Dios describe a la ofrenda que este grupo de hermanos dieron. Acuérdate que era una ofrenda que iba a ser enviada no para la iglesia local, a un grupo de hermanos que ni siquiera ellos conocían. Y mira lo que dice: sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Sabe lo que significa eso? La ofrenda fue generosa. Así ofrendaron ellos, generosamente. Liberalidad quiere decir generosidad. Y eso literalmente significa que ellos dieron con sencillez, dieron con simplicidad. Esa palabra tiene que ver primeramente con la actitud con la que daban.
Tiene que ver mucho con la actitud. La única motivación que ellos poseían era socorrer a los hermanos necesitados. No buscaban ningún aplauso para ellos, ninguna alabanza para ellos. No había eso. Pero con el paso del tiempo, esa palabra liberalidad, que significaba inicialmente simplicidad o sencillez, que demostraba una actitud de corazón, se fue cambiando y adquirió el matiz de cantidad. Así que la suma de la contribución era grande comparada con la profunda pobreza que ellos tenían. Y esto nos enseña una sola cosa, que también los pobres pueden ser generosos. Porque hay de todo en todo lugar. Hay gente rica que es codiciosa y tacaña, que nunca le han regalado ni una camiseta a un hermano pobre. Pero también hay pobres que son codiciosos y tacaños y quieren tener solamente para ellos y nunca contribuyen, nunca dan. Son mezquinos, agarrados. Así que la característica de esa ofrenda en primer lugar es que fue generosa. En segundo lugar, ¿sabes cómo fue la ofrenda? Voluntaria. ¿Tú has visto el sobre que nosotros pasamos aquí? ¿Sabes lo que dice, no? Ofrenda voluntaria. Eso es lo que dice. Fue voluntaria. Dice el versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie los presionó, nadie los empujó, nadie los coaccionó, nadie los manipuló sus conciencias. Porque ahora en esto del dar hay mucha manipulación de las mentes. Hay mucha manipulación. Pero ellos dieron de su propia voluntad. Y Pablo no tuvo ni siquiera que mucho hablarles. Y en todo ese contexto Pablo menciona varias veces que eso fue algo voluntario. Y varias veces habla sobre este aspecto de dar o de que la ayuda debía ser voluntaria. Así que la enseñanza es clarísima. No vamos a buscar los textos bíblicos, hay varios textos bíblicos, no los vamos a buscar. Pero nuestras ofrendas, ¿sabes cómo deben ser? Generosas y voluntarias. Pero hay una tercera característica de esta ofrenda que dieron estos hermanos. Fue una ofrenda sacrificial. Dice el versículo 3. Está hablando Pablo, el apóstol. Dice, porque yo testifico que según sus posibilidades, y oye esto, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Cuando damos, tú no te a veces, ay no, pero es que tengo que comprar esto y gastar lo otro y pagar aquí. Tú calculas. Ellos no calcularon. Y por eso que Dios los bendijo. Todos nosotros calculamos. ¿Tú te acuerdas la ilustración de la mujer viuda que dio? Todos los ricos se adelantaron a dar y pusieron ahí. Y el Señor estaba viendo lo que ofrendaban. Dice Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Mira, mi hermano, si por algún motivo yo vengo a la iglesia y me he olvidado de mi ofrenda, y yo tengo por aquí $2, $3, moneda,
¿Sabe lo que hago? Yo no los pongo. No por el hecho de presumir o de querer aparentar que doy, los voy a poner. Pero prefiero dar lo que Dios ha puesto en mi corazón para dar. Y a veces nosotros me da la impresión como que venimos y metemos la mano y ya sabemos que ahí están los 3 centavitos, los 4 centavitos, o lo que Dios ponga en tu corazón para dar, y eso das. Y yo me pregunto a veces si lo que damos es generoso, voluntario y sacrificial. Porque esa es la manera como deberíamos de dar. Así que esta gente ofrendó lo que pudieron dar humanamente hablando, pero después dieron lo que no podían dar. ¿Tú recuerdas al rey David? Dios estaba airado con Israel. Se había airado su corazón por sus pecados y Dios incita a David para que haga un censo. Y David hace un censo. Y sale uno de sus jefes, sale allí Gad, y empieza a contabilizar a la gente. Y Dios le dice al profeta, mira, ve y dile a David que tengo 3 maneras en que lo voy a disciplinar, que él escoja cuál de las 3 lo voy a disciplinar. Y una de ellas era que tenía que seguir huyendo, siendo perseguido por sus enemigos por 3 años. La otra es que venga una pestilencia sobre la tierra. Pero David, él se pone a pensar entre lo que tiene que elegir. Y él dice, si me persiguen mis enemigos, van a estar los enemigos contra mí. Si se levantan en guerra, me van a... Y él dice, Señor, yo prefiero caer en tus manos porque tú eres el Dios que tiene misericordia. Y miren lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 24, del 18 al 24. Porque Dios se apiada y realmente Dios tiene misericordia. Y leamos aquí, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Arauna era el dueño de unas tierras que tenía. Era un simple peón. Y ahí está el rey que va con todo su séquito, David, a la tierra de él. Mira lo que dice el versículo 19. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. Mira, había una plaga y la pestilencia, murieron 70,000 personas. Y la gente, el ángel de Dios estaba matando gente. Y David se asusta y se angustia. Y el profeta le dice, ve y haz un altar en la tierra de Arauna. Así que el versículo 22 dice, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Arauna dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Era harto billete. Para finalizar, tiempo se me ha ido. ¿Qué era lo que los motivaba a estas personas a dar entonces?
Los pobres allá en Jerusalén, bueno, eso era la información que ellos tenían. Pero oye lo que dice el versículo 5, perdón. Antes de pasar a la motivación, que fue sacrificial, veamos el versículo 4. Dice, 2 Corintios 8:4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Oye, esta gente era pobre, era perseguida, estaba en la más grande miseria. ¿Y sabe qué le decían a Pablo? Pablo, déjanos dar, por favor. Le suplicaban, le rogaban que les permitiese dar. Es increíble a veces las cosas que uno pasa cuando uno atiende público, la gente va a comprar y hágame un descuentito, hágame una rebaja. Y siempre estamos aquí nosotros acostumbrados a eso. Yo tengo unos primos que viven en Estados Unidos y uno de ellos trabaja en una isla y él vende gorra. Y yo le digo, ¿tú haces descuento a la gente? Y él me queda viendo, ese es el precio. Pero tienes que hacerle descuento. Y yo molestándolo, tienes que hacer descuento a la gente que te pide descuento. Si tú la vendes en 20, véndesela en 18. Ese es el precio. Claro, ellos tienen una política más sana, más equilibrada. Y yo siempre, oye, pero acuérdate de hacer descuento cuando te piden. Pero es increíble también, la gente pide descuento. Y en mi caso, la cirugía ha cambiado mucho en oftalmología. Y yo doy gracias a Dios porque el avance tecnológico para bendecir a la humanidad ha sido tal que antes uno hacía una incisión de 10 milímetros y ponía 5 puntos. Ya no se hacen incisiones. Después vino el cuchillete de diamante, hice incisiones de 3 milímetros y uno ponía un puntito. Entonces ahora vinieron los lentes intraoculares donde ya no tengo que abrir tan grande para que el entre al interior del ojo por 2 milímetros. Entonces lo hago de 2 milímetros. Pero vino la era del láser. Y cada tecnología tiene un costo, porque son muchos insumos que uno utiliza para ese láser. Y así mismo con el lente intraocular. Lente intraocular monofocal, multifocal, lente tórico, láser. Entonces la gente va y dice, uno le explica todo eso, yo quiero esta. Entonces cuando van a averiguar el precio, y no me puede hacer un descuento, pero es que tú quieres lo mejor, y eso es lo que cuesta. Hay valores ya establecidos. Entonces, imagínate cómo los ecuatorianos pensamos, porque es los ecuatorianos que somos el problema. Se van a comprar una cartera, toman la tarjeta de crédito y lo difieren a 6 meses y están que pagan intereses y la cartera que costó $60 termina costando 120. Se embarcan con la casa y hacen un préstamo y venden todo lo que tienen. Se compran un carro, se compran una moto, invierten todo lo que tienen. Hacen préstamo, consiguen, pero para su propia salud no tienen. Yo me pregunto si en el corazón de los cristianos está oculto ese pecado de la tacañería y de la codicia. Pero esta gente lo que pidió, déjanos ofrendar, por favor. Déjanos dar. Y eran pobres. Finalmente, ¿qué era la motivación? Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está el testimonio de estos hermanos. Esa era la clave por la cual ellos ofrendaban y daban. Eso realmente era la motivación que había en ellos. Ellos se habían entregado al Señor, ellos descansaban en el Señor, confiaban en el Señor. Eso era la clave de todo.
O sea que el resultado de lo que ellos daban era el resultado de lo que Dios había hecho en sus corazones. El resultado de dar era el resultado de la confianza que tenían en Dios, que no los iba a desamparar, que no los iba a dejar, que les iba a proveer. Por eso ellos daban con confianza, por eso ellos daban voluntariamente y por eso ellos daban con generosidad. Porque ellos se habían dado como creyentes primero al Señor. Estaban entregados al Señor. La mayordomía, querido hermano, es sobre todas las cosas. Es un asunto espiritual. Es algo del corazón. Y así era como los macedonios ya se habían dado a sí mismos a Cristo. Así que este era simplemente el secreto de la generosidad que había en sus corazones. No les estuvieron que decir, oye, siembra, porque si tú siembras, Dios... No. Era un asunto de ellos y Dios. Punto. ¿Qué fue lo que los motivó a dar a pesar del sacrificio que representaba? Todo empezó de esa entrega total al Señor. Se dieron a sí mismos al Señor. Dice el Señor hablando en los evangelios, si Él cuida de las aves, ¿no cuidará de ti? Mira, mi hermano, yo te lo hablo por experiencia propia. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo no estoy hablando de la experiencia de otro. Yo hablo por mi propia vida. Como Dios me ha enseñado a sembrar, a dar. Y no solamente cuando he tenido, sino aún antes de ser médico. No se necesita ser rico, no se necesita tener un buen trabajo, no se necesita ser pudiente para dar voluntariamente y para dar generosamente. Así que yo pienso que la iglesia debe dar en todo tiempo, y este es un principio del reino del Señor. Yo quiero, como aplicación, simplemente terminar con dos textos bíblicos que a nosotros deberían motivarnos al asunto del dar. El próximo domingo vamos a ver este aspecto de los diezmos, si los diezmos son o no son bíblicos. Son bíblicos, pero si son para la iglesia al día de hoy, es lo que vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Vamos a ver la continuación de esto. Pero en Lucas capítulo 6, las frases de Cristo, termino con estos dos textos. Dice así, en la Reina Valera dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sabes que antes de que tú hagas tu presupuesto, antes de comprarte el carro, ¿sabes qué? Saca primero lo que tú vas a dar al Señor y su reino. Porque a veces no, que no me alcanza para nada. Si no te alcanza para nada es porque te estás olvidando del Dios que te da el trabajo, del Dios que te sustenta, del Dios que te provee. Por eso es que muchas veces no te alcanza. Te vuelvo a decir, mi hermano, no te estoy estimulando ni metiendo la mano al bolsillo. Quiero que eso te quede claro en esta mañana. Los judíos, ocurre que usaban ellos un cinto aquí y les chorreaba como el vestido. Y cuando iban ellos a comprar los víveres, ellos se levantaban del el atuendo que les colgaba
y cogían ahí, lo levantaban y ahí ponían los granos. ¿Y sabe lo que hacían los judíos? Lo meneaban, lo taqueaban bien, para que entren más granos a lo que ellos compraban. Así que el Señor está usando aquí una figura de lo que ellos usaban cuando compraban los alimentos. Y eso tú lo puedes ver allá en Ruth 3.15, no vamos a verlo, pero ahí está en Ruth 3.15. Lo cierto es que cuando la Biblia dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa edad, ¿sabe lo que es? Está en un imperativo. No es una opción, no es una posibilidad, es un mandamiento. Así que con la medida con la que tú mides, es con la que te van a medir. Igualito. Y el último texto que quiero compartirte es un texto que lo habló Cristo, pero es una palabra, un planteamiento que no está en los evangelios. Y muchas cosas de las que habló Cristo no fueron escritas, pero de todos los milagros, de todas las cosas que dijo y que no está escrito, el Espíritu Santo tomó a Lucas para mostrarnos lo que él dijo y que no está en los evangelios. Y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo número 35, donde dice, recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién las dijo? Cristo. ¿Tú la ves en los evangelios? No la ves en los evangelios. Pero es la única palabra de Dios que fue dicha por Jesucristo que no está en los evangelios. Y Dios Espíritu Santo es justo lo que tomó para enseñarnos a nosotros la bendición que representa el dar. Así que lloro a Dios que en verdad Dios te prospere, que te vaya bien en tu trabajo, en tus negocios, que sepas hacer negocios, que sepas hacer compras, que no compres por placer, sino que compres por necesidad. En verdad que oro que Dios te bendiga. Oro que Dios te dé un corazón para ayudar al pobre, para ayudar a los hermanos. No estamos ahora en la iglesia de Jerusalén, aquí tenemos que ayudar. Bueno, la iglesia tiene mucho gasto que hacer. Y la iglesia se sostiene de lo que tú das. Pero yo oro a Dios que Dios nos quite esa codicia para cuando ofrendamos y damos. Que podamos ser obedientes a su palabra. Y pon en práctica, mi hermano, combate, mortifica la codicia.